Vale, entonces, con inmobiliario, renta variable, incluso quizá podríamos meter oro en función de la perspectiva histórica, claro. Pasado no garantiza futuro, pero bueno, eso te da 7-8% en vivienda después de inflación. En vivienda, si sumamos alquiler más revalorización, más o menos eso, inmobiliario más que vivienda, eso ha sido lo que ha dado. Pero antes también mencionabas, bueno, claro, eso es para incrementar algo, bueno, bastante tu patrimonio si consigues ese 7-8% sostenidamente. Pero si uno quiere crecimientos explosivos y posibles, no el 200 o 500 que mencionábamos antes, que a ver, habrá inversiones que den eso, pero claro, lo que vuelvo a decir, no son escalables para todo el mundo. No son inversiones. O sea, bueno, puede haber inversión. Quiero decir, si quien hubiese cogido Nvidia habría conseguido eso y más. Pero claro, todo el mundo puede invertir en Nvidia en el mejor momento cuando estaba a punto de caramelo. Ni se tenía esa información. Y si todo el mundo hubiese invertido, habría desaparecido la cuando me refiero no son inversiones, para mí la inversión es algo sistemático, más o menos predecible. Es cierto, obviamente invertir en Nvidia es una inversión, pero jolín, como bien dices, es que es tan difícil pillarlo que... Sí, y no hay una metodología para descubrir las Nvidias en cada momento. Bueno, al menos yo no la conozco. Pero entonces, hablabas de rentabilidades después de inflación más elevadas de las que te da la bolsa o el inmobiliario, 7, 8, pues 12, 13, 15% después de inflación. ¿Qué tipos de activos meteríamos en esa categoría que sostenidamente den rentabilidades tan altas? Al final, todo lo que se vienen a llamar inversiones alternativas. Es como otra categoría. O sea que, claro, eso suena como... Sí, ahora desgranamos. Son inversiones ilíquidas. O sea, esa es la primera característica. Sí, para lo bueno y para lo malo. De hecho, la iliquidez tiene algunas ventajas que ahora también podemos hablar. Pero sí que es cierto que las inversiones ilíquidas, invertir en economía real te lleva a tener distintas características. Una de ellas es que no hay ajustes por sentimiento de mercado. Entonces, eso te permite que las rentabilidades, si la elección es correcta, es mucho mejor. De hecho, esa es otra. Por ejemplo, la disparidad entre renta fija y variable. Pues la renta fija, la selección no es tan relevante, en renta variable es más relevante y en alternativos es muy relevante. O sea, de elegir los fondos que mejor lo hacen a los que peor lo hacen, la dispersión es mucho más alta. Pero cuando hablamos de alternativos, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? Básicamente private equity, o sea, todo lo que son private equity, lo que se llama capital privado, private markets, mercados privados en general. Ahí las categorías podemos meter private equity, que es la compra-venta de compañías, venture capital, growth, infraestructura, deuda privada, inmobiliario. Bueno, vamos a ir... Sí, por eso ahí hay un mundo que podemos cada una de esas. De hecho, la nomenclatura no hay una nomenclatura. Cada uno. Sí, claro. Private equity es una palabra que hay gente que usa private equity para hablar de todo. Claro. Hay gente que usa private equity solo para hablar de la categoría de buyouts, no sé qué. Podemos ir desgranándolo. Vale, entonces, ¿cuál es el elemento común que unifica todas estas distintas categorías? La iliquidez, pero se invierte. ¿Pero en qué tipo de cosas se invierte? ¿Son participaciones en el capital social de empresas? ¿Es deuda? Antes has mencionado deuda privada. ¿Son pasivos de empresas que no cotizan en mercados? Ahí el elemento común es que son inversiones en economía real, o sea, en cosas concretas, principalmente ilíquidas o ilíquidas. Muchas de ellas... Cuando hablamos de ilíquidas, por también desgranar un poco el término, ¿a qué nos referimos? Porque también hay hay acciones en mercados cotizados que también podemos decir son muy líquidas. Tiene un volumen ridículo de compra-venta y si metes una orden muy grande, mueves el precio. Pero aquí estamos hablando de iliquidez como ausencia de mercados organizados. Claro, o sea, si una cotizada es ilíquida es porque hay un mecanismo que no está funcionando. En inversiones alternativas no existe el mecanismo. Es decir, yo invierto en no sé qué, o no existía el mecanismo porque con la llegada de tecnología últimamente, ahora podemos hablar también de eso. Tradicionalmente, tú lo que hacías es que tú invertías en... Imagínate, por hacerlo muy sencillo, que invirtiésemos en una empresa. Nos llega un amigo que tiene un restaurante, invierto en el restaurante. Claro,
si yo pasado mañana quiero vender mi participación en el restaurante, a priori no tengo como si tengo acciones de Nvidia, por seguir con el mismo ejemplo, que yo ahora me meto a la app del móvil y lo vendo. Entonces, todo ese tipo de inversiones son inversiones en las que no hay un mecanismo organizado en el que desde cualquier aplicación puedo vender mi participación. Que eso es lo que una parte de la gracia y la diferencia. ¿Es cierto que qué está pasando con la tecnología? Pues con la tecnología lo que está pasando es que como tú puedes crear conceptualmente un marketplace, un sitio donde se encuentran, es cierto que si tú tienes 8.000 personas que compran un tipo de activo y tienes 8.000 personas que venden, pues si los juntas, pues ahí generas liquidez. También es cierto que lo que se ha hecho durante muchos años es que tú, por ejemplo, cuando inviertes en un gran fondo de private equity, tú inviertes un ticket en KKR, por decirte un nombre que quizá a la gente le suene, pues yo tengo un ticket de inversión de 15 millones en KKR y quiero venderlo, no tengo un sitio, no tengo una app para venderlo, pero llamas a 25 sitios, pues lo que ha pasado últimamente es que en lugar de hacer una llamada a 25 sitios, pues lo que hago es tengo un mercado estructurado, un marketplace, que puedo vender mi participación. Por eso se está empezando a hablar de que los ilíquidos tienen un cierto grado de liquidez. Menor que el de la renta variable tradicional, pero... Claro, pero que a veces es parecido a la renta variable chicharros. Claro, yo cuando te decía antes, bueno, es que un chicharro no tiene liquidez, claro. Pues... Claro, yo, por ejemplo, los chicharros, la liquidez se sobrevalora. Al final tú, si tienes un paquete grande... Sí, bueno, es el precio, claro. Sí. O sea, tú dices, no, es que no sé qué empresa cruza 30.000 euros al día y yo tengo un paquete de 200.000, pues está fastidiado. Claro. Pues, y a veces es más líquido el tener una participación de algo que tienes una contrapartida. O sea, yo creo que hay dos conceptos. Uno, cuánta demanda hay de tu activo, y otro, cómo de organizado está. Si tú tienes mucha demanda, si tú tienes, imagínate, un edificio en Castellana fantástico, tú dices, oye, no es un activo líquido. Hombre, ya, pero un edificio en Castellana no te va a costar venderlo. No te va a costar. Y a lo mejor es más difícil vender el 3% de una cotizada que no cruza, no sé. O sea que el tema de la liquidez, y luego en la liquidez hay otro tema adicional. Como durante un montón de años lo único que había eran mercados líquidos, era la renta fija y variable, ha habido un mensaje bastante bárbaro de que la liquidez era súper importante. O sea, hay un mensaje de, joder, ¿y si pasa algo? Ya, pero tú lo que te tienes que hacer es coger tu patrimonio y decir, oye, ¿qué probabilidad hay que pase algo y cuánto de ese algo tengo que tener cubierto? Pero claro, si ahora hablaremos de cuáles son las rentabilidades de lo líquido contra lo ilíquido, dices, es que esa iliquidez, ¿cuánto valor le doy? Claro, porque estabas diciendo que en todos estos activos ilíquidos, cuyas inversiones no tienen un mercado sofisticadamente organizado, un mercado secundario en el que puedas comprar, vender con facilidad, estamos hablando de rentabilidades, de cuánto... Por ejemplo, fondos de private equity y growth. Tú te coges... Ahora te preguntaré cómo se justifica el driver de creación de valor en cada uno de ellos, pero rentabilidad, digamos, promedio de todas estas categorías. Tú coges a los mejores, que hay la ventaja que tienes en ilíquidos versus ilíquidos es que los mejores son más sistemáticos, porque luego entraremos por qué, pero es muy interesante que la recurrencia de las rentabilidades es bastante alta. Entonces tú coges y dices, oye, me voy a los mejores fondos del mundo de los últimos 25 años y voy a ver qué rentabilidades tiene. Pues de media, y rentabilidades pasadas no sé, pero te dan 20%. Eso claro. Antes de inflación, de nuevo, por hacer la comparativa. O sea, antes de inflación, sí, pero por ejemplo, te vas a grandes fondos americanos, no sé qué, y te encuentras fondos que los últimos 25 años han hecho un 25%. Dices, oye, que básicamente, por ejemplo, estoy teniendo uno en la cabeza, tampoco es, pero su peor de la historia ha hecho un 10 y ha hecho 40 en un fondo de 5 billion. O sea, no es un chiringuito, es un fondo no sé qué. Entonces, la media te acaba dando 20 y tantos. Jolín, es que ahí te meto la variable que te decía. Es, oye, imagínate, no sé, ponle el número que quieras. Imagínate que dices, va a hacer entre el 15 y el 25, de 15 drama, 25 fantástico, vale. Imagínate que dices, yo, por ejemplo, como inversor, creo que los fondos buenos de Private Equity y Growth te van a dar 20% netos preinflación. Claro, 20%, 17, me da lo mismo, pon la cifra que quieras, versus el 7 o el 8 del S&P,
dices, oye, uno es ilíquido y otro es líquido, pero jolín. Entonces, te lo comentaba antes en la previa, mi manera de verlo es, yo tengo dos sacos, uno me da rentabilidades de 10 y largos y otro me da rentabilidades de 7, 8. Digo, suponiendo que es private equity contra renta variable. Pues claro, mi reflexión es, voy a intentar poner todo lo que pueda en lo que me da más rentabilidad. Y dices, ya, pero... ¿Y lo pones todo ahí? No, tienes que tener una parte de liquidez por si pasa algo. Pero la reflexión es al revés, es cuánto dinero creo que tengo que tener por si pasa algo y el resto lo meto en alternativos. Claro. Es una manera de verlo. Los estudios, no sé qué, dicen... O sea, por ejemplo, si tú te vas a los endowments, los endowments de las universidades, que son como los chicos listos de la clase de la inversión, ellos tienen 40% invertido en alternativos. Eso es un poco... 30, 40, 50 están ahí. Entonces tú dices, claro, pero cuando te vas a la cartera de la gente, la realidad de España es que la gente lo que tiene es un piso, renta variable, el depósito y no sé qué. Bueno, renta variable, como bien dice, el que la tiene. Claro, sí, pero la gente que sí que quiere sacarle un plus al dinero ya está ahí. Sí. Pero claro, es que entre el 7 y el 17, por decir un número, jolín, es que no es... Si fuese un 2% de diferencia, claro, dices, oye, el 2% se justifica. Oye, prefiero tener rentabilidad del 7 líquida que del 9 ilíquida. Pero claro, la diferencia es tan grande y sobre todo, y hay una parte muy importante para mí, que es la volatilidad. A mí me machaca el más 20, menos 20 de la bolsa. Digo, porque jolín, me genera, sin embargo, y ahora entraremos, por cómo se crea valor en la inversión en mercados privados, la creación de valor es como más lineal, es más sistemática. Hay como, ¿sabes? Tú, es como que vas escalando un monte, vas viendo el monte, como no es ahora estoy a punto de matarme en el monte, ahora no sé qué. Entonces, para mí la volatilidad para la salud mental, esto la gente lo infravalora, pero no. La salud mental es o sea, cuando el otro día... O sea, ¿cuánta gente se está quedando fuera de invertir en algo para no afrontar la desazón que te genera cuando cae un 20, un 30, claro? El otro día, cuando Trump anunció lo de los aranceles, no sé qué, pues estaba todo el mundo que se tiraba por un balcón. Pues es cierto que, por ejemplo, yo que tengo muchas posiciones en capital privado y en inmobiliario, pues pues vale, pues es fantástico. Entonces, yo eso también lo meto mucho en la ecuación. Dices, oye, tengo un activo que tiene más rentabilidad y que me da más paz mental. Pues para mí esas dos variables tiene bastante... Porque aunque nos quedemos solo en la rentabilidad, claro, por ponerle cifras, un 7% más o menos equivale a duplicar en términos reales después de inflación tu capital cada 10 años, más o menos, y un 20 y pico es cada 3 años, poco más de 3 años, ¿no? Entonces, claro, todo eso es tiempo de composición patrimonial. Y el compounding, claro, eso funciona a lo bestia. Claro, pero vamos ahora a por qué esto es así, ¿no? Porque de entrada suena un poco llamativo que invertir en bolsa te dé un 7 o un 8, que está bien, es una buena rentabilidad, pero claro, aquí estamos hablando de rentabilidades del 20, que es casi... Bueno, muchos pensaban que tiene que ser algo piramidal, ¿no? Porque es complicado sostenidamente generar un 20%. El único driver es la iliquidez, es decir, lo único que explica que la renta variable tradicional del 7 o el 8 y el private equity o las inversiones alternativas ilíquidas den ese 20 en general, ¿es que una es líquida y la otra es ilíquida? No. El tema es cómo se genera el valor en el subyacente. O sea, todo lo que es inversión alternativa, lo que hace es que conceptualmente tú compras algo que transformas y que vendes. Y el valor se crea en esa transformación. Y ahora entraremos un poco más. O sea, en cada categoría. No es que como el mercado va bien, va mal, es ilíquido, hay una ineficiencia. No. El tema es, por decir algo, que tú compras una empresa que gana 100 y la vendes cuando gana 200. Pues eso... Pasa que eso en parte también sucede en renta variable, ¿no? Tú puedes comprar una empresa que está ganando en ese momento 100 y en 3 años pasa a ganar 200. No estaba incorporada, que esa es un poco la clave, no estaba incorporada esa expectativa en el mercado, se revaloriza y vendes, ¿no? Pero también hay una diferencia, que el que compra 100 y venda 200 entra de nuevo para hacer eso. Yeah. O sea, hay un evento
No es, y de hecho cuando tú inviertes o sea, yo invierto en private equity, pero he sido gestor de private equity. O sea, de esto, entonces, es una reflexión al revés. Es, yo me meto a las que veo que puedo hacer eso. Tú con la información que tienes pública de bolsa no sabes si va... O sea, el nivel de información que... Pero no por nada, sino para de verdad saber una empresa, tú necesitas 6-12 meses para entender una empresa. Entender el mercado, qué sucede, qué no sé qué. Honestamente, la gente toma decisiones de inversión en bolsa. Entro en envidia porque como hacen los chips de inteligencia artificial, pues esto va a ir bien. Ya, pero ¿cuáles son los planes de desarrollo? ¿Qué está pasando con los competidores? ¿Qué riesgos tiene? La valoración en la que estoy entrando ya está descontando cuánto de crecimiento. Claro, en mercados privados es totalmente distinto. O sea, cosas que yo he vivido es, encuentras una empresa que gana 4 millones, que, imagínate, por decir un número, que se compran a 10 veces EBITDA, EBITDA son los beneficios antes de... Pues dices, justo encuentras una situación que en lugar de a 10 veces EBITDA te la compran a 7, y tú dices, oye, la compro por 4 millones, y tú antes de entrar dices, oye, pues si yo cambio esto, hago esto, no sé qué, pues me creo que va a ganar 8. Entonces, ¿qué pasa? 3 años más tarde, efectivamente, has cambiado 4 cosas, no 4 cosas, has hecho un cambio sustancial, pero que, por ejemplo, que en muchas empresas hay muchas oportunidades. O sea, la gestión de que las compañías tienes una oportunidad muy grande, pues si compras una empresa por 4, la compras a un precio razonable, la llevas a 8, por decir otro número, digo que son números que yo he experimentado, y la vendes a un precio razonable y por el camino has tenido algo de estructura de deuda que te mejora, claro, eso es mucho más que un 20% de rentabilidad. Entonces, lo que me refiero con esto es la creación de valor se fundamenta en las cosas que tú haces y no en cómo van las cosas. De hecho, en estas inversiones hay como 3 bloques normalmente de creación de valor. Una es lo que se llama arbitraje de múltiplos, que es a qué precio compras y a qué precio vendes. O sea, que además, un poco en la línea de lo que antes te decía, a mí no me gusta no ser demasiado optimista con el de venta, pero sí que sabes el de compra. Yo uso muchas veces una frase que es, yo lo único que sé cuando hago una inversión es a qué precio compro. El resto no sé nada, no sé lo que sucederá, o sea, lo puedo prever, pero lo que sé es el día que voy al notario y sé a qué precio estoy comprando. Entonces, hay una variable muy relevante que es la diferencia entre a qué múltiplo compras. Claro, si tú dices, oye, si tú compras a 7 veces EBITDA y vendes a 11 veces EBITDA, ya, solo con eso ya te ganas un trozo. Solo aunque no haya cambiado nada, ya te has ganado un trozo. Segundo trozo, si tú cuando llegas a aquella empresa gana, tiene un EBITDA de 5 y tú tienes un plan muy claro y lo ves claro y ves que va a pasar no sé qué, porque te tiras un año estudiándola, ¿sabes? No, hay una diferencia muy grande entre el público y el privado que es que te lo estudias de verdad. Entonces tú coges y dices, oye, no, pues vamos a ir al mercado francés, que esta empresa no está yendo, vamos a hacer esto no sé qué, oye, vamos a cambiar estos costes, vamos a cambiar el proveedor de no sé qué, y dices, oye, no, si es que si entro con 4, lo que te digo, y salgo por 8, pues ya no sé qué. Claro, ahí ya hemos pasado, si has entrado EBITDA 7, has comprado 28, y si vendes a EBITDA 11 subiendo a 8, vendes por 88. Luego hay otro efecto, que es si esos 28, en lugar de poner tú los 28, pones la mitad, por decir un número, pones 14, pues claro, cuando vendes por 88... Descuentas otros 14. Descuenta los 14 de deuda, pero es 88 menos 14. Es 74. O sea, has comprado por 14 y vendes por 74. Entonces, eso es como crea valor el private equity. Ese es un caso exitoso. O sea, eso sería un caso de hacerte 5 veces dinero. ¿No? Más o menos. Lo he hecho así a lo bestia. Pues los fondos habitualmente buenos hacen 2 veces y media, 2 veces y media dinero. Entonces, pues tienes de esas, tienes otras que te van un poco peor, pero además, como está diversificado y además los fondos, como tienen otra cosa adicional, que los grandes están diversificados geográficamente, también te quitas otro riesgo que en el mundo de las inversiones es un riesgo muy relevante, que es el país y la moneda.